Efesios, marqué 4 versículos y bueno, ya sabes que de una cosa te sale otra y de la otra la otra y así sucesivamente. Algo que en lo que nos debemos de ocupar y hasta preocupar, diría yo, es de moldear a estas alturas de nuestra vida, seamos más nuevos o más maduros, de conocer a Dios, ¿no? Cuando Jesús hizo Juan 17, que le dice, Jesús se está despidiendo y le dice al Padre, yo cumplí mi tarea es que te conozca. Entonces, no es que hagamos 200 eventos, ni 500 bautismos, ni que seamos 2000 miembros, ni que tengamos 400 naves. No se trataba de esto, sino se trataba de que conociéramos a Dios, porque esto va a marcar la diferencia como individuos para vivir nuestras vidas. Cada uno tiene su etapa, su fase, a veces estás más abierto, otras veces estás más cerrado, otras veces estás más confuso y otras veces ves la luz más claramente, ¿no? Pero una de las cosas que sí se nos pide, voy a leerlo ahora, es por ejemplo que pasemos por aguas, ¿no? En realidad no es eso lo que se nos pide, pero se hace de forma simbólica, ¿no? Entonces dice en Efesios 4, a ver, esta no es, cállate, pues estoy en otra prédica. Ya estoy, ahora estoy en la que es, ¿eh? Estaba en otra cosa. Efesios 4, vamos a leer 5, 6, 7 y 8. Dice, un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dado una gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces dice, un solo Señor, una fe, un bautismo. ¿No lo encontrasteis? Sí. Efesios 4, 5. 4, 5. Un solo Señor, una fe y un bautismo. Está diciendo. Un solo Señor, que voy a decirte que la estructura en la que tú quieras conocer y amar a ese Señor y conectarte con Él y relacionarte con Él es tuyo. Por eso dice a continuación, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al don, que el don es una dádiva que Jesucristo nos da. No es que nos dé un don, porque luego decimos, no, pero este tiene el don de escribir, este tiene el don de hablar. No, la dádiva que se nos da a cada uno de nosotros para relacionarnos, para entender, para hablar con Él, para sentirle, para vivirlo, para lo que sea, es privada y es personal. Te puedes inspirar en otras cosas, en otras personas, pero no tiene un sota, caballo y rey. Digo siempre eso porque es la baraja española y al final acaba sota, caballo y rey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... No, 7, sota, caballo y rey. Porque mucha gente me dice, ¿pero qué es eso de sota, caballo y rey? Es la baraja española, que siempre acaba igual, pero no es igual. Dios no es igual para todos. Tú tienes que encontrar en ti mismo esa naturaleza divina que fue puesta en ti. Tú vas a encontrar a Dios en tu interior y vas a ver quién eres tú al conocerle a Él. ¿Por qué? Porque nosotros somos esa creación. Tú tienes una porción que no es que tenga que vivir y acoplarse a tu vida, no, es que esa es tu vida y tú a medida de que te introduces en Dios, tú tienes tú vas a ir viendo o revelando a ti mismo quién eres tú, porque no nos conocemos. Tú nunca sabes por dónde vas a salir. Muchas veces decimos, uy, si yo tengo que pasar por eso, no sé si lo aguantaría. Nunca sabemos cuál es nuestro aguante, nunca sabemos cuál va a ser el límite de nuestro enfado, nunca sabemos qué es lo que nos va a herir, nunca sabemos la capacidad de perdonar, porque es algo que vamos descubriendo según lo vamos viviendo en Dios. Entonces dice un Señor. Tenemos que partir de la base de que todo lo que existe fue creado por un Señor. Le llamamos Señor porque tiene el señorío,
pero científicamente podría ser una energía. Estoy de acuerdo, el amor de Dios es enérgico, es un tipo de energía, es la energía más alta que hay. Es una vibración y todo se nos ha permitido, todo lo espiritual hoy en día se puede medir por la energía y por la vibración. O sea que tienen una medida y es invisible, este es el mundo invisible, ¿no? Pero tenemos que saber que nosotros no podemos ir, o no debiéramos ir por nuestra vida viviendo como a nosotros se nos antoja, sino que nosotros, porque nosotros tenemos, voy a decir la contaminación, no es muy agradable, traemos la contaminación de mi cultura española, de tu cultura de África, Pedrito, de cultura mexicana, o de cultura de cómo te enseñó tu madre, o de cultura, traemos todo eso, además de lo que el mundo, a ver, el otro día alguien se molestó, porque a la gente no le gusta que diga el mundo, pero vamos a ver, voy a explicar una cosa. Cuando Adán se apartó de Dios, él creó un mundo fuera de Dios, ¿sí o no? Sí. No tiene mucho más misterio. Ese mundo se empezó a hacer perpetuo, a hacer cada vez más grande, porque los hombres empezaron a vivir sin Dios. Entonces, en el crecimiento de los hombres sin Dios, se forma un mundo al margen de la forma de Dios. Eso lo sabe todo el mundo. Y en ese mundo que se ha formado, este mundo es en el que vivimos, las ciudades vienen de la visión de Caín, y las formas de pensamiento, el dolor, la muerte, ya lo ponen desde el principio, viene del mundo que creó Adán. Ese mundo no lo creó Dios. Entonces, si yo me doy a Dios voluntariamente, yo me tengo que entregar voluntariamente, yo no puedo estar a verlas vir, porque ahora vamos a hablar del siguiente versículo, porque yo tengo que hacer voluntariamente entrega de mi ser a vivir esa parte espiritual que han puesto en nuestra zona íntima, en nuestro profundo ser. Tengo que hacerlo voluntariamente para que saque a la luz lo que verdaderamente me está en oculto por causa de lo que vengo arrastrando de ese mundo que creó Adán desde el principio. Luego lo crearon todos los demás. Yo misma fui formando el mundo. Yo fui drogadita, yo vendí droga, yo me separé de Orlando, me explico, es una forma del mundo, no es una forma de Dios para acatar mi vida y para solucionar mis problemas. Entonces, las personas se ofendan o no, hay una parte en este mundo que está torcida y que inevitablemente nos va a hacer daño, porque todos hemos probado de eso, ¿sí o no? Sí. Y los que hemos venido a Dios voluntariamente es porque buscamos una salida de ese corazón contristado, dañado, pervertido, porque no nos dimos cuenta que no habíamos sido creados para eso. Ahora, siempre digo que hemos dado una imagen tan mala de lo que es Dios que a la gente le cae peor Dios que el propio mundo. Es por culpa de los cristianos, porque hemos sido unos religiosos y hemos condenado y hemos hecho cosas que no, hemos matado a las personas en nombre de Dios porque no cumplían los estatutos de Él. Ese no es Dios tampoco, eso es otra parte del mundo, disfrazado del bien. Entonces, el mundo tiene tantas capas, tiene tanta cosa complicada, tiene tanta cosa disfrazada, tiene tanta, ¿sabes? Pero dice que de todo esto hay un solo Señor. Me tengo que remitir a ese Señor. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo dijo que te conozcan. Yo tengo que conocer quién es este Señor. Yo tengo, ¿por qué? Porque necesito frutificarme en mi vida conforme a quién es este Señor. Entonces dice, un Dios y un Padre de todos. Ni siquiera te lo pone allí lejano, como un Señor que es lejísimo. No, dice Padre. Tiene un vínculo, tengo su herencia. Yo he heredado, hoy me trajeron cosas del piso de Adelaida Muro y hay un momento que, no sabes, el que teníamos allá, que se vendió y los chicos llorando lo fueron, la verdad que me ahorraron toda la mudanza, una maravilla, son mis seres. Pero cuando llegué allí al dormitorio vi una pulsera que me había regalado mi padre, que creí que la había perdido.
una de platita que tenía una piedrita verde colgando, que la piedra es que eran dos pendientes, que perdí uno y lo colgué ahí, y cuando la vi, dije, pues es lo que me deja mi padre, pero me dio mucho gozo, porque no sabía dónde estaba. No es que sea una joya maravillosa, pero es algo que me dio mi padre. Entonces mi padre ya no está, ¿me explico? Entonces nuestro padre tiene algo para nosotros, tiene algo para darnos, tiene algo para demostrarnos. Y yo no puedo quedarme, no, pero yo no quiero tu pulsera porque yo tengo la mía y a mí me gusta más esta porque no, es que tú no me entiendes, tú no sabes lo que yo quiero. No. A ver, quien te creó sabe lo que quieres y lo que necesitas. Lo sabe porque te ha creado para dártelo. Entonces dice, un Señor, una fe y un bautismo. Una fe. O sea, a Dios se le vive por la fe. Nadie puede buscar el ver algo tangible para ser convencido. No. Lo que se hace tangible es lo que viene después de la fe. Tú le crees, aunque todo esté revuelto, aunque no hay quien te entienda ni tú entiendas a nadie, aunque esto cada vez va de mal en peor, pero tú crees, tienes una convicción y a partir de que tú crees, tú empiezas a ver, porque muchas veces tenemos algún problema delante de nuestras narices o de nuestra cara o de nuestras vidas y por nuestro punto de vista no somos capaces de salir del evento que tenemos tan preocupante. Pero si yo cambio el punto de vista, aunque el problema esté frente a mí, ya lo veo de otra manera. Entonces, nuestro punto de vista es muy importante en la vida. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos que irnos moldeando a la esencia del Padre. Por eso añade el Padre. No es simplemente que un hombre, o un ser superior, o el Todopoderoso, sea la luz, hizo todo, entonces las personas empiezan a venir. Sino que en la paternidad de Dios yo tengo la salida. Tengo la salida. Si yo no soy consciente de esto, mi vestimenta es la de un enano, porque pasarán los años, pasarán los días, pasarán los meses, y tú seguirás con tu mentalidad pensante sin transformarla, y no crecerás. Y tú vas a ir que te vas quedando atrás, porque puedes hasta justificar. Ya sé que el otro día hablé de la justificación, te voy a decir que me salió cara, la semana con esa prédica, que lo sepáis, que creo en ella, hay que justificarse, pero más que justificarse, tienes que transformarte. Tú no puedes cada día hacer lo mismo que el día anterior, salvo que tengamos una rutina de trabajo, que tengamos un marido, pues no vamos a andar cada día con un marido, me explico lo que digo, después lo ya me entendéis, ¿no? En las cosas que quiero decir. Pero nuestra mente es una avanzadilla. Y Dios estipuló que los hombres vivieran con su paternidad en la tierra para que Él morara en la tierra. Pero tiene que ser a través de la fe. Tú a Dios lo ves a través de la fe. A través de la fe. No se le ve antes. Le puedes ver en otra persona. Pero estoy hablando... Yo siempre quiero que tú encuentres tu personal, tu persona interna, tu sueño, tu motivación, tu consuelo, tu palabra. Yo siempre busco eso. Aunque yo no te vuelva a ver el resto de mis días, yo quiero que tú contactes con tu Creador, con tu Padre, y que cojas ahí un enganche con Él para seguir viviendo, seguir consolado, seguir experimentando el perdón. Y dice un bautismo. Un bautismo. Bueno, hay varios bautismos, pero vamos a hablar del que ahora nos concierne. Hay personas que se van a bautizar y físicamente pasamos por las aguas. Cuando Dios quiso lavar, dice en otro sitio que el mundo fue hecho por aguas, del agua fue hecho todo, Jesús es el agua lavadora, y después separó el agua de arriba con las aguas de abajo, muchas aguas, ¿no? Ya hemos hablado 3 veces de esto.
pero el agua supondría lavar. Ahora hay aguas arriba, hay aguas abajo. Se supone que cuando me sumerjo en el agua, las aguas quedan arriba. Por lo tanto, yo me volvería de arriba, ¿no? Por eso la teoría es meternos. Bueno, cuando fuimos a bautizar a la madre de Irma, que estaba ya malita, le echamos una tacita en el pelo, no la íbamos a sumergir porque no estaba bien. Y ese bautismo por la fe es suficiente, ¿no? Pero normalmente nos sumergimos enteros y entendemos simbólicamente que nuestra forma del mundo que vivíamos o pensábamos queda sepultado, como los carros de Faraón, y salimos a ser una nueva persona. Eso es una teoría que Dios quiere que la persigamos. En un día es muy complicado que alguien cambie. Esto es una vida, ¿no? Yo llevo 30 y tantos años cambiando. No es que yo el día que me bauticé cambiara por completo, no. Hice algo más de lo que entendía que Dios quería que yo hiciera y lo hice, ¿no? Y Jesús dijo que era lo que más importaba, aunque esté simbolizado con el agua, dijo en Mateo 28, en el último versículo: id y haced discípulos. ¿Discípulos de quién? De Orlando. Discípulos de Cristo, bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. Tú tienes que habitar en medio de este trío. Tú tienes que imitar a Jesucristo para volver al Padre, y lo tienes que hacer a través del Espíritu Santo. No hay otra forma. Nosotros no tenemos el derecho, podemos equivocarnos, y podemos justificarnos, pero no tenemos el derecho de querer meter la mentalidad de Dios en nuestras tonterías humanas, porque no compensan. Nos va a traer un quebradero de cabeza. Y más tarde, más temprano, hay algo que lo vomita. ¿Sabes? ¿Viste cómo dice en Apocalipsis? Si no estás ni aquí ni allí, no tengo otra opción que ponerte fuera. Te vomitaría de mi boca. Mientras estás en su boca, eres su palabra, Pero si yo vivo aquí y vivo allá, a Dios, para ayudar a definirme, me expulsa, me pone fuera de su boca, de su palabra. Yo soy su palabra, tú eres su palabra, porque somos libros escritos, libros de vida, donde está todo aquello que nosotros íbamos a vivir, todo aquello que nosotros íbamos a obtener, todos aquellos sueños que íbamos a alcanzar. Eso está escrito, pero yo no lo puedo buscar con otra mentalidad que no sea la de Dios, que no sea la mentalidad espiritual. Entonces, el bautismo es un paso más que hacemos los que creemos para trasladarnos a vivir de esta manera. Ahora, esta manera, después de que se acabe el bautismo, tú tienes que seguirla teniendo. Yo tengo que seguir buscando cómo piensa Dios, tengo que seguir pensando en lo que hizo Jesucristo como Salvador, de que me salvó, porque hay veces que sentimos la necesidad de ser salvados. Hay veces que no queremos anular. Yo me acuerdo cuando yo era nueva, yo había conseguido cosas por mi ser humano. Entonces, como yo me consideraba una chica que era más o menos mona, te dirás, tú tenías una visión, bueno, pero yo me veía así. Me veía una chica joven que podía conseguir cosas, y Dios, ¿qué hizo? Me ayudó muchísimo. Me dio 200 kilos. Dije yo, imposible que yo consiga nada más que hundir las aceras por donde pasé. Y había un amigo de Orlando que le decía, antes, le cogía así por el hombro, y le decía, antes no tenías mujer y ahora tienes 2, Pero bueno, pero eso me ayudó. Porque yo empecé a ver que no estaba en el externo. No estaba. Y entonces yo lloraba. Aún encima me pesaba 40 kilos, que estaba enfermo. Y yo, pero es que mira, es que ya, es que... Pero, ¿qué te pasa? Yo que ya peso muchísimo. ¿Cuánto pesas? Pues pesaré 85, 90. Quitando kilos, claro, quitando. Me dice, pero mamá, y yo peso 40. Yo, claro, bueno,
entre los dos hacemos una buena persona. Dios a veces nos ayuda de una manera que nos sentimos fastidiados, ¿sí o no? Sí. Nos sentimos fastidiados porque ya no puedo usar lo que usaba, porque ya no puedo pensar como pensara, porque ya no puedo, como cuando yo estaba en la calle y quería drogarme y venía el camello y yo, ahora ya no podía porque ya me diría, apártate de ahí, gorda. Yo no tengo nada contra las gordas, pero entiende que yo tenía 20 años. Porque me saca de sitios para meterme en otros, en los que importan. Entonces te rompen los esquemas continuamente, se te rompen día tras día, aquellas estrategias. Yo siempre le digo a Mariana, todos los seres humanos teníamos en la vida antigua, en la vida vieja, ¿qué palabra uso siempre? Argumentos, no. Recursos humanos. Todos teníamos recursos humanos. Uno, que entonces venía la madre, le reñía y recurría a la mentira de siempre, que no, mamá, que ya te hice el recado. No sabe. El otro con el marido, cuando la mujer decía, ¿dónde estuviste? Es que tuve que ir al trabajo y al final la engañaba, ¿no sabe? Tenemos cada uno su recurso humano que en algún momento nos funcionó. O que es que no me hacía caso hablando, ¡ay, qué triste estoy! A ver si me hacía caso. Era un recurso que yo tenía. Pero todo eso es una careta que nos hemos formado falsamente para vivir una vida falsa. Tu vida es auténtica, tu vida es real, es satisfactoria, es de valientes, porque hay veces que tienes que dar la cara, hay veces que tienes que cambiar tu pensamiento. Entonces te vas adentrando cada vez más en Dios y vas viendo quién es Dios. Por eso dice que Dios no puede ser burlado, porque tu ser interno no te lo admite. Te empiezas a sentir incómodo, te empiezas a esconder, te empiezas a poner de espaldas para que no te vean. Te da miedo que te miren en los ojos por si acaso se transparentase lo que estás pensando, tu falta de perdón, tu confusión, tus pocas ganas de estar. ¿Me explico? Por eso exigieron los que escribieron comunión. En el versículo anterior dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. La comunión entre los hermanos es algo factible que alimenta y ayuda. Pues cuántas veces me viene a mí alguien, ¿qué tal? Te veo cara de cansada, no, estoy bien. Pues yo te veo los ojitos un poco raros. Es que estoy harta. Sí, porque mira, el perro, porque el coche, porque el tal. Entonces yo me quedo bien y la persona me ayudó. Tampoco hace falta que le cuente toda mi vida ni nada. Pero hay una comunión sana entre el cuerpo de Cristo, que por eso quiere que estemos juntos. Dios no quiere que estemos juntos ni 24 horas al día, a algunos les ha tocado, aún así a los que les ha tocado tampoco están 24 horas al día. Tampoco. Todo el mundo tiene su espacio y todo el mundo tiene sus momentos para poder estar solo. Pero tenemos que saber y contar con personas que nos quieren ayudar, aunque a veces nos riñan, aunque a veces nos peguen un corte. Yo a veces entro en una tontería mental que ahora me dice, mamá, ¿qué tontería es esa? Y se me va la tontería de la mente porque tal vez estoy pensando erróneamente. Entonces yo lo que tengo que hacer es avanzar. Pero avanzar me refiero a que cada día tengo que ser mayor que el anterior, en el sentido de entendimiento. Pero yo tengo que ser consciente, porque para mí, lo han mezclado, pero para mí, yo tengo dos opiniones. Para mí una cosa es la conciencia y otra cosa es la consciencia. Yo soy consciente de que aquí estamos un grupo de personas, de que él tiene una camiseta amarilla y de que las luces están arriba. Yo estoy siendo consciente de que tengo un micrófono y de que estoy hablando, por decir algo plano. Pero la conciencia
es la que sabe que yo soy hijo de Dios, que estoy casado con Orlando, que hay cosas que no debo de hacer, que lo que hago ayer me va a afectar hoy. Esa es la conciencia, la que te permite. Entonces, Dios nos habla en la conciencia, pero la conciencia tiene que ir subiendo y ascendiendo hacia Dios a medida de que mi conciencia de Dios me va transformando. ¿Me explico lo que digo? ¿Cómo soy consciente de Dios? Tengo que hacerlo voluntariamente. Tú puedes trabajar, puedes escribir, porque yo hago todo esto. Puedes pintar hasta el techo, puedes hacer ejercicio, pero yo estoy trayendo a mi conciencia continuamente. Estoy en Dios, estoy contigo, te tengo conmigo. Entonces, ¿qué ocurre? Que mis sentimientos humanos están más vigilados. ¿Me explico? La rabia ya empieza a salirse. El temor empieza. ¿Por qué? Porque estoy hablando a mí mismo, a mi propio espíritu, de que yo estoy en Dios, de que yo soy Dios internamente hablando, de que pero yo tengo que ser consciente voluntariamente. Por eso aconsejan tanto el día presente, que vivas. Si yo empiezo, uy, ¿cómo vamos a vivir mañana? Si este dinero solo nos lo dieron hasta octubre, y de octubre en adelante, como vivimos, mal. Ahí estoy viviendo mundanamente. Pero si yo estoy en la conciencia de que hoy también voy a tener para poder vivir, llego a mi cama, me acuesto tranquila, llega el día siguiente. Hoy también voy a poder ser ayudada, aconsejada, avanzando. Entonces te vas a dar cuenta al cabo de un año que has avanzado durante 365 días. Entonces tu mente del 1 de enero es imposible que sea igual, ni tu visión a la del 31 de diciembre. Es imposible. También Jesús dijo que el yugo era ligero, porque todo el mundo dice, sí, menuda cruz, cambiar todo. No, te acabo de poner un año de ejemplo. Hay cosas que se cambian en un proceso que está a nuestra altura, que está a nuestro paso. Yo tengo que irme transformando para ir entendiendo. Uno de los mayores errores que tenemos los seres humanos es creer que amar locamente a otro ser humano tiene que ver con la entrega, o tiene que ver con el vínculo y el lazo maligno emocional. Los hijos no son nuestros. Olvídate. Los hijos no son nuestros. Los maridos no son nuestros. Que a veces me quedo aquí y digo, bueno, me voy a quedar esta semana a hacerle compañía. Lunes, 8 de la mañana. No le vuelvo a ver el pelo hasta el viernes. Se va a trabajar. ¿Y qué le voy a decir? Estate conmigo sentado, que tengo muchas cosas que hablarte. Y se queda allí de pie, a punto de salir. Ya está. Bueno, me lo cuentas luego. Y se va. El otro día lo llamo por teléfono. Ay, mira que te digo, ¿a ti qué te parece esto? ¿Qué tal? Espera. No, tengo que colgar, venga, que tengo que cobrar a la señora. Hasta luego. Si yo estoy dependiente de que él me atienda o me consuele, que podría ser legítimo, me explico, o que él me quite las castañas del fuego, o que él cubra mi área emocional, o que él tenga la palabra idónea, yo viviría en crisis. Y si él espera que yo sea su compañera de vida, estando a 73 kilómetros, 15 días por semana, él estaría igual en crisis. No nos amamos. ¿Pero qué es el amor? El amor es el respeto que tienes por la diferencia de la otra persona. Es distinto a ti la persona. No te creas que por más fanatismo que quieras cumplimentar en su vida, placer, darle alegrías, no negarle, no sé qué, le estás amando más. Eso es mentira. A mí Dios me ama con el amor perfecto y muchas veces me dijo, no. ¿Sí o no? No. Entonces ya, bueno, es que yo no quiero ir. Tienes que ir. Sí, pero mira una cosa, tienes que ir. Pero es que yo ahora mismo emocionalmente no me siento capacitada.
te capacitas y vas. Sí, hombre, pero date cuenta que a mí eso me dura una semana. No, te capacitas en un segundo y vas. ¿Por qué? Porque me ama. Y quiere sacar de mí lo preciado que Él de sí puso en mí. No me quiere fastidiar, ni me quiere criticar, ni me quiere hacer ver "Ay, qué chiquitina eres a mi lado". No. Me quiere enseñar el potencial que yo tengo porque Él se le antojó ponérmelo. El mismo que tienes tú. Entonces, el sistema de amor que tenemos es muy confuso. Es muy confuso. Una vez vi una película que no tiene nada que ver con esto que estoy hablando, pero dijeron una frase, eran unos atracadores, así que mira que sí tiene poco que ver. Pero como eran atracadores y tenían que estarse escapando continuamente, mientras pasa la moto, pues como era el jefe, era Robert De Niro, era hit, no tenía novia ni nada. Le pregunta, ¿pero tú por qué tienes novia? Después la tuvo, y tuvo un conflicto. Y le dijo, porque yo no me arraigo a nada que no pueda soltar en 15 minutos. Yo lo grabé en mi corazón. Para mí eso fue una palabra de Dios para mi vida. No me pienso arraigar nada que yo no pueda soltar. Ni hijo, ni marido, ni mi padre vivo o muerto, ni mi madre, ni mis hermanos, ni la congregación, ni el perro, ni la perra, ni... No arraigo más. Amo, sí, pero lo corto. ¿Por qué? Porque me daña. Y me engaña. Me daña. Entonces, tenemos que aprender a amar correctamente. Porque tenemos un vínculo con las personas muy malsano, que a veces nos amarga la vida, ¿sí o no? Sí. Es que nos amarga la vida. Yo hubo un tiempo, porque claro, a mí me enseñaron, yo os pongo mis ejemplos de mi vida con Orlando, a mí me enseñaron que Orlando, pues, que le amara como al Señor, como estaba escrito. Entonces, ¿qué ocurre? Que sistemáticamente cualquier mujer, que es más bien inocente en el Evangelio, pone al marido como el Señor sobre su cabeza. Pero ¿qué ocurre? Que como es una persona viviendo conmigo, eso creó un lazo emocional, que yo esperaba que él fuera Señor sobre mí. Tú mira qué lastre para un hombre. Entonces yo quería que él tuviera palabra espiritual para mí, pero a veces la tenía, otras veces no la tenía. Él tenía, o sea, yo ahora con Dios, yo cuando quiero estar con Dios, estoy. Bueno, primero, no sé separarme de ella, pero cuando estaba buscando unificarme, pero yo cuando buscaba estar con Orlando, no podía estar con Orlando. No lo podía estar haciendo su vida y sus cosas. A veces quería que me diera un abrazo, porque si es como Dios, ya a Dios le digo, abrázame, y Dios te da un arrechucho y tal. Pero Orlando me dice, salga, que tengo un calor. Y teníamos un sillón. ¿Te acuerdas, papá? Estábamos creciendo. Y cuando en verano hacía tanto calor, yo me quería arrimar a él. Me dice, mamá, no pases de aquí, de la radio, que hace muchísimo calor. Y yo, tú imagínate tener este Dios. A ver, pobre, lo estoy poniendo. Estoy solo queriendo enseñar que el hombre y la mujer no estamos a la altura de satisfacer ningún deseo interno nuestro. No existe. Un día le dije, porque Dios me habló, y me dijo, bueno, tengo una visión, vais por poner ejemplos. Y yo estaba allí buscando cómo conjugar todo esto que Pablo decía con tener yo un Señor, porque la palabra mi Dios me hablaba a mí, y lo que a Orlando le hablaba no era igual que lo mío. Entonces, si él era el Señor, pero tenía que desechar la palabra del Señor, y yo, por otro lado, el Señor de verdad sí que me hablaba una palabra a mí, ya le dije a Dios, ¿me quieres explicar cómo quieres que viva? Entonces yo, que estaba con los ojos cerrados en el salón de mi casa, vi que se levantaba un cuerpo de mujer desde los pies, con sus formas de mujer, y cuando llegó a la cabeza, del cuello salieron 2 cabezas. Y me dice, ¿eso eres tú? Ah, ¿tengo 2 cabezas? Sí. ¿Y cuántas tengo que tener? Una, mi hija.
¿Y quién es tu cabeza? ¿Y tú quién eres? ¿Esposa de Cristo? ¿Soy iglesia? Sí. Jesús es mi cabeza. Y Orlando es mi marido. Entonces eso rompió un vínculo muy importante entre él y yo, de tal manera que nuestro matrimonio se favoreció muchísimo porque ya dejamos de tiranizarnos el uno al otro para que fuéramos complacidos el uno por el otro. Un ejemplo que pongo, me explico lo que digo. Con mi hijo igual, cuando nosotros queríamos que fuera a estudiar a Boston, no podía haber ido a Salamanca, no, nosotros queríamos que fuera a Boston. Juntamos los dineros, nosotros no habíamos estudiado en la universidad, y con 21 años me dice que se quiere casar. Se compra una casa, se abre su empresa. Y yo, ¿pero qué dices, niño? Tú que estás mal de la cabeza. Tú eres un niño para casarte ahora. No, pues yo no me quiero ir a Boston, mamá. Si es que no sé ni hablar inglés, ¿por qué quieres que vaya a Boston? Es que yo no quiero estudiar más. Hasta que Dios me habló, una niña, tu hijo es mío. Y como no le des el brote de libertad para que él elija, se va a ir a hacer lo que quiere hacer. Entonces tuve que romper el vínculo, porque es un vínculo interno, invisible. ¿Sabes? Tampoco lo rompo para complacerle, ¿eh? Porque yo tenía autoridad suficiente para decir, no, ni te casas y te marchas para allá. Tenía autoridad de sobra para hacerlo y él me iba a obedecer. Pero la vida no es así. La vida no es así. Nosotros, cuando los niños son pequeños, pues ya que estamos hablando de hijos, sí que hay que orientarles, sí que hay que decirles, pero llega un punto que no puedes tener al hijo atado con una cadena, primeramente porque no es un perro, es una persona que empieza a pensar por su cuenta y tienes que estar de acuerdo con ella o no en cosas. Date cuenta que los padres tenemos el doble de edad de ellos. Pero si yo me enfado porque él no hizo como yo quise, el lazo todavía hago otro nudo y lo tiranizo. Son ejemplos que pongo de cómo amamos, porque cómo amamos es un lastre en la humanidad y los problemas que tenemos es porque no recibimos lo que esperábamos del ser humano, porque no nos dio aquello que nos dijo, porque no le importamos tanto como había parecido, o porque no eres lo primero de esa persona en su vida, o porque te engañó la persona, o porque te traicionó la persona, o porque... El perdón es para relacionarnos, porque a Dios no hay que perdonarle. El perdón es para relacionarnos entre nosotros. Tienes que olvidarte. Tenemos que olvidarnos. ¿Por qué? Porque nos estamos revistiendo del Creador. O no te perdonó a ti, y tú bien sabes lo que hiciste. O no lo sabes. Tú bien sabes lo que hiciste. Te han perdonado. Y dice que su forma de perdón no la recuerda más, no la tiene en cuenta, ni te va a hacer pagar un precio de ningún tipo. Tenemos que soltar lastre, porque si no, no podemos vivir. Entonces, tú tienes que tener esta conciencia, a tu manera, con la consciencia de quien vas siendo. Tienes que ser consciente de que tu transformación está viva y está andando, y está siendo trabajada, y está siendo constante. De Dios no nos podemos olvidar porque estaríamos perdidos, porque el ser humano fue creado para vivir paralelo con otro, con él. Entonces tú vas a pillar a otro para vivir a medias con él. Y ese otro que tú pillas para vivir a medias con él no te va a satisfacer. Tú tienes que ver correctamente como nos ve Dios, que nos ve perfectos, sin embargo entiende que vamos a cometer fallos y que es así como vamos a aprender. Y que los seres que tenemos al lado van a cometer fallos a nuestro lado porque tienen que aprender sus vidas. Por lo tanto, no le voy a estar recordando la incomodidad que me produjo tu fallo, sino que voy a comprender que estás aprendiendo. Y si cometiste un error, aun siendo un adulto hecho y derecho,
Tengo que seguir pensando que tú estás aprendiendo una lección de la vida y ser compañero. Para eso sí que es en el vínculo del amor perfecto en el espíritu, humilde y con mansedumbre. No dice, le coges y le das un tortazo de campeonato, humilde y con mansedumbre. Y si nosotros fuimos los heridos, es por eso que tenemos que ser humildes y con mansedumbre. No una mansedumbre postiza de que no levanto la voz, porque yo soy una persona que levanto la voz, pero no me voy a poner por encima de ti. No, te quiero ayudar en todo. Te quiero ayudar a que abras esa brecha que tienes dentro, que no sabes abrir. A veces no sabemos abrirla. Te quiero empujar en esa brecha para que dejes de ver lo que te entorpece y te distrae y te vayas a lo que te conviene. Te quiero ayudar, pero lo quiero hacer con mansedumbre, lo quiero hacer con humildad. ¿Por qué? Porque es el vínculo entre el cuerpo de Cristo. Y dices tú, pues a veces me has hablado, pues te digo y te aseguro que aún fue con mansedumbre y humildad. Porque a veces te hubiera partido la cara. Te la hubiera partido para ver si espabilaba a alguien. Pero no puedo. Tengo que buscar la manera. A mí también me la parten, ¿eh? No lo sabes. Parten hasta cómo me la parten. Y luego me quedo sin hablar, ahora encima. Porque no hable más ya. Pero cuando salimos del bautismo, tenemos que continuar con esta vida hasta que nosotros muramos. Estamos en un tiempo que Dios no acepta la religión. Tú no puedes venir a la misa de los domingos, vez tras vez, y justificarte en que vienes, porque eso Dios no lo contempla. ¿Qué es lo que contempla Dios? Morar en ti sobre la tierra. Entonces mira cómo dice este versículo. Dice, un Dios, es en el 6, 4:6, un Dios y Padre de todos, da igual que lo creas, que no lo creas. Dice, de todos, el cual es sobre todos. Él está por encima de todas nuestras vidas. Y mira cómo dice, y por todos. Él está pendiente de todos, de todos. De todo lo que te hace llorar, de todo lo que te preocupa. Pero Él quiere ver que tú estás tranquilo, porque sabes que Él está por ti. Él quiere que tú respires hondo y digas, y seas consciente de que dice que es por todos, al margen de que el de enfrente sea un borde, al margen de que te hayan dañado, al margen de que el hijo no te obedezca, al margen de que lo tengas lejos en otra tierra. Él está por todos. Y dice, y en todos, pero en la versión esta del abuelo que me regaló el abuelo viviente, mira cómo dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Y vive en todos. La manifestación de Dios en la tierra eres tú. ¿Cuándo le crees? ¿Sabes por qué Jesús maldijo a la higuera? La higuera estaba siendo reflejo de Israel. Y cuando él tuvo hambre, cuando él quiso ser nutrido por algo que Dios había puesto en la tierra, para nutrir la tierra, para alegrarla, para adornarla, para embellecerla, para darle a los árboles, para darle a los hombres oxígeno, para darle todo, y vio que no tenía fruto, se está refiriendo a Israel, le dijo, te maldigo, porque si no tengo el fruto divino, soy inútil para Dios. Si yo no tengo fruto donde Jesús puede reflejarse y alimentarse, ya que Él soy yo en esta tierra, yo quedo maldito. Yo quedo maldito. Quedo maldito.
6. Vamos a leer un momento Hebreos 6. Dice el 1. Por tanto, mira lo que dice este versículo, que vamos a flipar un ratito. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, siempre avanzando. Los rudimentos es por donde se empieza. Te creo, te recibo. Dice, las doctrinas de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Escucha, este libro, ¿a quién está escrito? A los hebreos. Está hablando a los que vivieron por la ley. La ley son obras muertas. Me explico, el cumplimiento del golpe de pecho, del dar, de estoy, de no sé qué, no vale, son obras muertas. ¿Me explico lo que digo? No vale, son obras muertas, sino que dice que avancemos, y dice, avancemos, dice, al arrepentimiento de obras muertas, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección. La resurrección la está poniendo aquí como algo básico, porque tú tienes que empezar a resurgir en esta nueva naturaleza según tú te comprometes con Dios. ¿Me explico? Dice que es el rudimento, la resurrección. No sé por qué la han puesto al final muchos. Es un rudimento. Tú no puedes empezar a cambiar cuando te mueras. No tiene sentido, hacemos nula la cruz. Hacemos nula la cruz. Las obras, porque ¿sabes cuáles son las obras de fe? Aquí tenemos el ejemplo de Moisés, porque él está hablando a los hebreos. Los hebreos son los que traen, arrastrando la ley de Moisés, viene Cristo, muere, resucita, y el que escribió este libro, que no se sabe si es Pablo o si es otro discípulo, les dice, bueno, dejemos eso ya, no andes ya con las obras del cumplimiento, del ojo por ojo, del sacrificio, del pagar, si robaste un burro, darle dos, ya no andemos en eso, andamos en la vida, en la gracia, en el don del perdón, en el don del amor, en mansedumbre. Andamos en el sentido del reino que trajo Jesucristo, que es un asunto de ¿qué? De justicia, de gozo y de paz. Justicia no es justiciero. Justicia no es justiciero. Porque la justicia que Jesús hizo conmigo es que borró todos mis pecados. Si Él fuera un justiciero, me hacía pagar cosa por cosa. Eso sería un vengativo. Por eso dice que la sangre de Abel sí que era una vengativa, porque clamó, ¡ay, ay, ay, véngate de mí, que me han asesinado! Y Dios se vengó de él, porque no había la redención. Pero por eso dice en Hebreos que la sangre de Jesucristo es más perfecta. ¿Por qué? Porque me perdonó. Es que le han asesinado, sí, pero yo le perdono, porque yo te amo. Entonces soy consciente de lo que yo tengo que hacer para ir transformando mi conciencia. Entonces ya no te quiero dañar, no quiero buscar venganza, porque mi conciencia no me lo permite, porque mi conciencia de la presencia de Dios en mi vida me obliga a transformar mi punto de vista. Ay, Señor, que tú no sabes lo que yo siento por mi gente. Por favor, fíjate más de Él que de ti mismo. Fíjate más de Él. Involúcrate en resucitarte a ti mismo, en ser consciente, para que tu conciencia avance. Yo no tengo la misma conciencia hoy que hace 10 años. No, es imposible. Si la tuviera,
tendría vestido de enano. ¿Por qué enano? Porque no hubiera crecido a la altura de la estatura de Cristo, que es a donde tenemos que ir todos. Todos tenemos que ir día tras día creciendo, ascendiendo a la estatura de Cristo. Pero no me quiero quedar enano, creyéndome que porque doy un diezmo, o porque soy buena gente, o porque le doy comida a alguien, o porque tengo una casa de acogida, o porque no sé qué, no sé cuántos, estoy cumpliendo. Estos son obras muertas. Son obras muertas. Lo que importa es el espíritu de esa casa, es el espíritu de esa ofrenda, es el espíritu de esa riña dentro de la casa, es el espíritu, por poner ejemplos, es el espíritu de gracia, juicio, justicia, gozo y paz. Tengo que vivir siendo justo, o sea, absolutamente perdonador y comprensivo. Tengo que vivir en paz, sea la situación que sea en paz. ¿Por qué? Porque confío en Él. Confío en Él. Yo, pues que el del frente que diga misa. Si quiere que la diga en latín. Si quiere que la diga en alemán. Dios dijo cómo tenía que vivir yo. En paz. Porque entré en el reposo de Dios. Y con gozo, con cierta alegría. Pues damos la vuelta aquí con los niños. Con cierta alegría, con cierta satisfacción, porque hay una esperanza todos los días, a todas horas, de que Dios va a traer un bautismo de vida hoy también y mañana y para el otro, y nos va a ayudar a sacar las castañas del fuego, y vamos a poder avanzar, y vamos a poder tener no sé qué, y vamos a poder vamos a ser aquello que estamos intentando ser. No se trata de la religión de obras muertas, no se trata del cumplimiento de la acción de mis manos. No se trata de eso, se trata de lo que cree mi corazón y lo lleva a la práctica. Porque Jesús también dijo, los demonios creen en mí y tiemblan. No es creer simplemente. Si yo creo, yo tengo que ponerlo interiormente a la práctica. Yo tengo que llevarlo a la práctica, no puedo ser un hipócrita, no puedo mostrarme con doble al universo, no puedo porque quedo vomitado de la boca de Dios. No podemos ser de doble ánimo. Cualquiera tiene un día triste, solo faltaba, y hay tristezas que vienen de Dios. Pero el carácter es de justicia, es de paz y es de gozo. Es de justicia, es de paz y es de gozo. Examina siempre lo que te digan. A veces, aunque te insulten, porque yo lo he hecho, aunque me insulten, vamos a examinar qué hay aquí. ¿Por qué? Porque quiero ser consciente de que no quiero vivir la vida a la Bartola, ni que quiero pasar por alto cualquier cosa que tal vez es importantísimo que yo esté detallando en mi interior. Tengo que ser honesto. Tengo que vivir viva. ¿Me explico? Tengo que vivir viva. Entonces aquí dice, todo lo que vive, alabe al Señor. Bien. Todo lo que está creado por Dios, ¿sí o no? Pero aún los que son incrédulos pueden decir, pues yo no me lo creo. Bien, pero los que creemos sabemos que Dios ha creado a la humanidad. Pero la diferencia entre un vegetal y un humano es que soy consciente, voluntariamente. Es que soy consciente. Y tú no tienes que dejar de hacer nada que no creas que no tienes que dejar de hacer. Lo que tienes que ser es ser consciente. Porque en el ser consciente, en que vives en la presencia de Dios, porque Dios está en ti, tú vas a empezar a transformar lo que no conviene. Vas a decir, igual aquí me pasé.
Oye, mira, me perdonas, sí, hombre, no pasa nada. Bueno, un avance. Pues si te queda, no, de eso nada. Ya le pedí perdón la semana pasada y ya le dije 4 cosas, la otra. No, Ney, no avanzo, me quedo en el rudimento de la ley, del mal por mal y de que venga él a pedirme perdón. La fe muerta. Pero siempre sé tú quien toma la iniciativa, a avanzar, a pagar el precio. Hay un precio que hay que pagar, porque Jesús lo pagó. Es un minuto el precio, es un minuto. Pues yo quiero pagar el precio. ¿Por qué? Porque sé muy bien lo que hay a la vuelta. Entonces, a lo mejor me como una bronca o una desilusión, o mi madre me pega un corte, o mi hijo, pues ya ves, vive de otra manera ahora, o tal o cual, o no sé qué. Pero ¿qué ocurre? Que como yo soy consciente de quien tiene el control de mi vida es Dios mismo en mí, yo avanzo, aprendo a amar, tolero, aprendo visión y de paso lo imparto. Tú vas andando y tú vas impartiendo la vida que tienes. Pero si nosotros estamos siempre que no, que sí, que mira que el otro, como hipócritas, siendo una cosa, diciendo otra, no queriendo y sí aparentando, no, mejor te fuera no haberle conocido, dice. Eso es un lastre para nosotros, es un lastre. Estamos en unos tiempos malísimos para la conciencia de la fe. O eres de verdad, o vas a quedar en evidencia. Eso te lo digo yo como profeta. En el 2030, si tú tienes 7 años, si tú no te apuras en estas cosas que acabamos de hablar, tú vas a quedar en evidencia. E incluso puedes quedar descartado. Delante de Dios estoy hablando, porque vienen tiempos complicados, pero a los que creen, todo les es posible. Aleluya. A los que creen que pueden transformar sus mentes conflictivas, complicadas, arraigadas, educacionales, yo siempre lo hice así, a los que creen que sí pueden ir más allá, con eso se va a contar para salvar a muchos. Y tenemos 7 años. Tenemos 7 años. Vas a decir, hasta que queden 2 meses, así no tengo tiempo. A ver, le hacemos eso. Hazme caso, que Dios habló conmigo de varias cosas. Pero el 2030, yo siempre estaba pensando en el 2030 por la agenda política que había. Y dije, ¿pero qué pasará? Porque la teoría de la agenda política que hay aparenta buena, pero de buena nada, de buena nada. En fin. Pero voy a decirte más. Cuando nació Adán, estuve estudiando mucho, o sea, pongamos que es el año 1, claro, los hebreos no cuentan el año 1 desde Adán, lo cuentan desde Babilonia, por lo tanto se fumaron 3 años y pico. Entonces ellos están en el 5.700 y pico, 83. Pero tengo unos libros apócrifos, que los libros apócrifos los quitó gente que le dio la real gana y sola. O sea, es igual que si yo ahora llego y quito Apocalipsis, y yo sola y le entrego a mi organización, mirad, a partir de ahora tenemos esto, pues eso lo hicieron. Entonces no tiene peso, pero bien, pero la palabra quedó suficientemente para salvarnos y suficientemente inspiradora para mostrarnos a Cristo. Todas las Biblias que hay distintas son suficientemente inspiradoras para mostrarnos a Cristo. Eso no ha quedado corto nunca. Pero hay libros que dan fechas y que dan cosas. Cuando Adán cayó en el apócrifo de Adán y Eva, le dice, dime cuándo me vas a salvar. Y le dice, te voy a salvar en el
dentro de 5.500 años. Dentro de 5.500 años. Entonces le dice él, o sea, en el año 6.000, ¿sí? Cuando Jesús está crucificado en el libro de Bartolomé, está crucificado en la cruz y Bartolomé, vamos, esta historia que están contando ya había bajado, no había bajado de la cruz, pero parece ser que tuvo como un desvanecerse, y Bartolomé, que se quedó con la movida, debía ser un tío muy espiritual, le dijo, ¿a dónde fuiste cuando estabas en la cruz y te desvaneciste? Y le dijo Jesús, bien preguntas, porque bajé al Hades, porque él estaba como muerto. Al Hades no puede ser si no es con muerte. Eran esos tiempos, el Hades nosotros no lo tenemos. El Hades lo venció Jesucristo. Pero él bajó allí, y sabemos que también Pedro dice que bajó a dar testimonio a los espíritus rebeldes de Noé. ¿Os acordáis que lo dice? Bien. Pues cuando llega allí, se ponen, ellos también son 3 personas, son muerte, Hades y sepulcro. Entonces el Hades le dice, uy, estoy escuchando el aliento de Dios y no me aguanto más del temblor que tengo. Esto fue cuando Jesús, en muerte, su mortandad, se acerca al Hades. No estaba resucitado, se acerca al Hades. Entonces Satanás le dice, que era el jefe, le dice, es imposible que Dios baje a la tierra, no digas tonterías. Era un profeta más que viene con muchísima inspiración. Y le dice, no, déjame meterme en tu vientre, porque de ahí salí, o sea, toda una imitación de la Trinidad, y tengo miedo de él. Dice, además, date cuenta que estamos llegando al año 6.000, y es el tiempo que nos concedieron. Todos sabemos que el año 6.000, que el número 6 representa el pecado del hombre o el infierno, ¿sí o no? Sí. Lo dice en Apocalipsis. Bueno, pues si eso fue en el año 6.000, desde el 6.000 hasta hoy, ¿qué año sería? El 8.000. ¿Sabes qué significa el 8 para Dios? Es la generación postrera y futura. Es la generación postrera y futura. Viene una resurrección masiva en el espíritu de nuestros cuerpos. Porque cuando hundió, porque claro, tendría que explicarte, aquí me metí ahora y mira en qué berenjenal me meto. El día 8 representa las gavillas. Las gavillas es una fiesta porque Jesús cumplió todas las fiestas. Las gavillas representa la primera cosecha después del sacrificio de Jesucristo y de su resurrección. Es más, si no hubieran aumentado ese 8º día, que era el 8º día, no podría haber habido Pentecostés, porque eran fiestas de 7 semanas, lo cual daba 49, pero Pentecostés es 50. Al meter el día de las gavillas, que era el número 8, se pudo mandar el Pentecostés a la tierra. Bueno, déjame soltar esta palabra aquí un momento. En el año 2030 se cumplen 8.000 años de cuando Jesús fue crucificado, el 14 de Nisan, que coincide en el 14 de abril, curiosamente. Coincide curiosamente en el 14 de... El mundo paralelamente tiene una estrategia para deshacerse. Se quiere deshacer de la población porque dice que somos muchos. Quieren quitar la ganadería y crear ellos una comida para que dependamos solo de ellos. La farmacia ni te cuento, en fin. Pero Dios tiene una agenda para una resurrección masiva en los espíritus. ¿Esto me van a perseguir? No, me van a hacer la guillotina. Pero déjame que te lo diga. Dios me dijo, tienes 7 años para agitar a las personas y que resuciten en sus espíritus. Porque traigo algo gordo, pero solo es para los que vivan en el espíritu. Solo es. Y es con referente al número 8. ¿Te das cuenta que en Génesis no está el 8? ¿Sabes cuando se lo cuento el otro día a las chicas? ¿Sabes qué me dijo Ángela? Dice, pues ese año cumplo 80 años. Y yo, vaya por Dios. Vaya por Dios.
y Dios quiere hablarnos a todos, pero nos habla desde el Espíritu, no desde la locura mental en la que nos metemos para vivir a codazos con otros o con nuestras propias mentalidades. Entonces, los problemas de no avanzar en la conciencia en la cual se trabaja siendo consciente, cuanto más tiempo estás consciente, más eres transformado. Cuanto más tiempo piensas en Dios, en que Él está contigo, piensa como quieras, en que ese problema es imposible que te sature porque Él está, en que no te vas a estar enfermo porque Él dice, en que no, cuanto más estés en esa conciencia, más crece tu conciencia divinamente y más se levanta tu resurrección de Cristo en ti. Y dejas las estupideces que tanto nos impiden a un lado. Lo vas dejando y te centras en lo que sí importa y en lo que para sí fuiste creado. Ahora, luego podemos tener coches, trabajos, novios, hijos, maridos, ropas, podemos hacer lo que queramos, pero esto es nuestra piedra angular de vida. No podemos estar escaqueándonos de unas cosas tan importantes. Por eso el bautismo es importante, sí, pero a continuación vas a tener que vivir así. De hecho, ya tienes que venir viviendo así el bautismo. Entiendo los jóvenes que se van a bautizar que no tienen la mente de revieja que yo tengo, tampoco. Pero me explico lo que digo, ¿no? Entonces, bueno, no digo nada más porque dije muchísimo, ¿no? Uf, ¿no? Y si no, sí, mira esto, si tú dejas pasar las cosas, por ejemplo, si tú, yo le contesto a Mariam, ay, hija, ahora te callas un poquito, y yo estoy sabiendo en mi conciencia en silencio, hice mal y le hice daño. Y si yo no arreglo eso, por ejemplo, y si no hago nada con respecto a eso, y otro día vuelvo a hacerlo con Tania, otro día vuelvo a hacerlo con Ángela, otro día lo hago con Santi, lo que ocurre en mi conciencia que se cauteriza. Entonces no tienes conciencia. Yo cuando me empecé a drogar, no tenía la misma conciencia. Cuando me empecé a drogar, aquello me pareció un aquelarre, no lo siguiente. Pero el último día era mi costumbre, ¿me explico? Y lo grave seguía siendo igual, pero tú cauterizas. La primera vez que yo robé, Dios mío, pero la última dije, pues, ¿cuántas veces lo hice? Cauterizas. Entonces tienes que avanzar para no cauterizar tu pecado y que quede esa huella, porque es lo que te va a dar carácter. Eso te va a dar carácter. Y ese carácter es lo que tú vas a transmitir para vivir la vida. ¿Vale? Ya no falo más. Vamos aquí a la música. Ven, Pedrito. No sé quién viene, el pianista. Mira, ¿me habéis entendido? ¿Vale? Sí. Muy bien, pastora. Vamos a mirarnos con los ángeles que nos ponéis, Santo Lecho, para adentro. ¿Qué tengo que cambiar? A ver, ¿en dónde me tengo que doblegar? No seamos así. A ver, esto es para mi bien. Señor, ¿no será que me has elegido, que les has elegido para otra cosa que todavía no se ve? ¿No será que el 2030 tienes este ejército para salvación? ¿Verdad? Tus planes nunca quedan sin ejecutarse. Nunca. Y yo te creo en ese 8 que representa como Noé que volvió a repoblar un planeta, Señor. Era la generación tuya de la esperanza, Padre. Era la gavilla, la simiente, el regalo, la primicia. Resurrección, de volver a recuperar aquello que Adán había
había despreciado con tanta ignorancia. Señor, yo veo nuevos mundos, nuevas personas, hasta veo embellecer las caras, los gestos, hasta veo salir enfermedades, porque todo esto viene cambiando, porque todo viene en un embolado espiritual, porque todo viene en tu luz, porque tú no tienes enemigo, porque nadie puede impedir tu obra, porque somos hijos de la resurrección, porque tú te levantas en nosotros cada día. Queremos ser conscientes, queremos ensanchar la conciencia donde tú nos hablas, donde nos confirmas o desconfirmas. Queremos ser mansos, humildes. Te amamos. Te amamos. Te amamos. No somos árboles, no somos perros, somos los hijos. Los que tienen toda la herencia, los que tienen toda la responsabilidad. Somos tu simiente, tu primicia en estos tiempos, tu primicia en la resurrección. Somos Jesucristo, somos el Padre. No te importa lo que fuimos, ni a dónde llegamos. Te importa tantísimo lo que vas a hacer si nos dejamos. A mí también me importa. Si algún día que amanezco me olvido de pensar si encontrarás a alguien a la brecha, quiero decirte que sí, quiero estar a esa brecha, aunque sea estrecha, aunque me arranque mi carne, aunque no quepa, aunque se ríen, aunque me desechen, aunque me quede sola, aunque me odien, quiero estar en tu brecha, quiero ser primicia. Quiero estar contigo. Quiero olvidarme de lo que causa dolor. Quiero tenerte a ti, solo a ti, solo a ti, a ti.